Hola querido, el propósito de la lección de esta semana es presentar el valor de las historias como fuente permanente de enseñanza de valores y principios morales y espirituales. Mira, a lo largo de este trimestre vamos a revisar la vida de personajes reales que enfrentaron problemas reales y vamos a ver cómo hicieron ellos para salir victoriosos de las dificultades y de las luchas que enfrentaron. Pero vamos a analizar no solo la vida de los victoriosos, sino también de personajes que fracasaron en el examen de la vida. Vamos a aprender de ellos por contraste, los errores que ellos cometieron y que nosotros podemos evitar. Naturalmente, para entender mejor las lecciones que la vida de estas personas nos enseña, debemos conocer el contexto en que estas personas vivieron. Y es justamente de eso que trata la lección de esta semana. Mira, lo primero que necesitamos entender es que toda historia tiene una trama. La trama es la sucesión de acontecimientos que nos conducen hacia el desenlace final de esa historia. La trama nos ayuda a entender por qué los personajes de las historias reaccionaron de la manera que lo hicieron delante de las circunstancias que enfrentaron. Por ejemplo, en la historia de Job encontramos que existen dos tramas. Una ocurre en el cielo, la otra en la tierra. Quiere decir, hay un conflicto cósmico en el cielo. Cristo y Satanás están en guerra, pero el campo de batalla está en la tierra. No es un territorio físico, sino el corazón del ser humano, en este caso, el corazón de Job. La trama de lo que le sucede a Job en la tierra es la trama terrenal. Pero lo que le sucedió a Job se entiende mejor cuando se conoce la trama cósmica. Inclusive, esto es una realidad en todas las historias de la Biblia. Todo lo que le sucede a los seres humanos en esta tierra se explica cuando se entiende que nada ocurre por acaso. Los seres de todo el universo están mirando a la tierra para ver cómo reaccionas tú delante de las circunstancias, sean favorables o adversas. Hay una mente maligna por detrás del sufrimiento. El propósito del enemigo es destruirte y hacer que pienses que es Dios el que te hace sufrir. Por lo menos eso es lo que entendemos al analizar la trama cósmica en la historia de Job. Otro asunto interesante que debemos conocer con relación a las historias bíblicas es el papel de los personajes. No todos ellos desempeñan papeles importantes. Hay personajes que por su aparente insignificancia pasan desapercibidos y sin embargo pueden enseñarnos lecciones valiosas. Por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22, se relata la historia del descubrimiento de los rollos conteniendo los pergaminos de la ley en los tiempos del rey Osías. La trama de esa historia es justamente el descubrimiento de esos rollos. Pero entonces el rey pide al sacerdote que consulte con Dios y el en la Biblia. Aparece casi de paso y sin embargo en una lección
futura o si estudias la Biblia, vas a entender qué lecciones maravillosas podemos aprender de Hulda. Pero ¿qué tienen que ver estos asuntos contigo? Mucho. Porque tú eres uno de los personajes de la historia cósmica. No importa cuán insignificante te sientas o te hagan sentir las otras personas, tú eres tú. Nadie más es igual a ti. Sea que se escriba un libro entero acerca de ti, o sea que la historia solo registre tu nombre y el lugar donde naciste, tú eres muy valioso a los ojos de Dios. Y tu corazón es el campo de batalla donde se está librando parte de la batalla cósmica entre Cristo y Satanás. La segunda parte de la lección nos lleva a considerar la importancia de los lugares donde las historias se desarrollan. Por ejemplo, en el caso de Ruth, ¿por qué Boaz presenta su caso en la puerta de la ciudad y no en su casa o en la oficina del gobernador de la ciudad o en el foro? Por una simple razón. La puerta de la ciudad en esos días era el lugar de más afluencia de público y Boaz quería que todo el mundo supiese lo que él iba a decir. Pero si tú no conoces este detalle que acabo de decirte, podrías malinterpretar la historia. Quiere decir, la mención de los lugares nos ayuda a identificar a los personajes. Por ejemplo, si yo empiezo diciendo que Mario se encontraba descansando en la sala VIP del aeropuerto, inmediatamente tú ya sacas la conclusión de que Mario seguramente es una persona muy rica o muy famosa o de mucha influencia. ¿Entiendes? La lección menciona los casos de David y de José. David estaba solo en una cueva cuando Saúl, su enemigo, entró a pasar la noche en la misma cueva. David podría haberlo matado esa noche, pero no lo hizo. Ya en el caso de José, la escena es parecida. Potifar estaba ausente. Estaban solos José y la esposa de su patrón. Ella tentándolo. Nadie veía. Y sin embargo, José no condescendió con el pecado. Bueno, en ambos casos, la descripción del lugar, entre comillas, estaban solos, nos ayuda a entender mejor la historia y la lección que la Biblia quiere enseñar. O sea, lo que realmente importa no es lo que crees en público, sino lo que tú crees y haces a solas cuando nadie te ve. Por eso el ambiente y el lugar donde la historia se desarrolla son muy, muy importantes. A partir de la tercera parte de esta semana, el autor de la lección presenta el ambiente moral y espiritual de Israel, partiendo desde la entrada del pueblo de Israel a Canaán hasta el exilio. Porque este será el periodo en que vivirán las personas cuyas historias vamos a estudiar a lo largo del trimestre. Infelizmente, a pesar de la manera milagrosa como Dios había cuidado a su pueblo en el desierto, y a pesar del modo también milagroso como lo había hecho entrar a la tierra prometida, parece que nada de eso les importó. Porque tan pronto pisaron la tierra de la libertad, se olvidaron de los milagros y de las misericordias de Dios. En realidad, la tierra de la libertad se transformó en la tierra del libertinaje. En vez de conquistar completamente la tierra y enaltecer y alabar el nombre de Dios, se conformaron con los valles fértiles y dejaron focos de paganismo por un lado, por otro lado. Resultado, los hijos de Dios empezaron a casarse con las hijas de los hombres y poco a poco, sin percibir, el paganismo fue entrando al pueblo de Dios, al punto de ofrecer hasta sacrificios humanos. Quiere decir, en vez de haberse vuelto luz para los pueblos vecinos, dejaron que las tinieblas los cubrieran y ahora eran vidas completamente en penumbra. El sincretismo religioso era la religión de moda. El culto al verdadero Dios mezclado al culto a dioses paganos se había esparcido por todo lado. Ahora, esto nos enseña una lección. Querido, el mal no siempre entra de un día para otro. Tú no te das cuenta,
pero el mal va entrando poco a poco, imperceptiblemente. Lo que ayer te parecía pecado, ya no te parece más pecado hoy. Lo que antes no tendrías el valor de hacer, hoy lo haces con la mayor naturalidad. Ese es el peligro que corremos también en nuestros días. Bueno, volvamos a Israel. Uno de los problemas del pueblo de Dios era que miraban demasiado a las naciones paganas. Lo que Dios decía les parecía muy anticuado. En cambio, lo que las naciones paganas hacían y decían les parecía deslumbrante y lleno de actualidad. Por ejemplo, en el aspecto político, todas las naciones tenían un rey, mientras que el pueblo de Dios no. ¿Y por qué no? Porque el sistema de gobierno de Israel era teocrático, quiere decir, Dios era el rey. ¿Para qué necesitaban rey? Dios los dirigía, y mientras Dios los dirigiese, nada les iba a faltar, y ellos serían siempre victoriosos. Pero se dejaron influenciar tanto por la cultura de sus días, que le pidieron a Dios que les diese un rey, y así fue. Sabes, querido, Dios no hace nada por la fuerza. Él tiene un plan para tu vida, pero si no lo quieres, Él te da la libertad para elegir el camino que tú quieras. Ahí vino Saúl. Una experiencia triste para Israel. Un rey orgulloso, loco, hambriento de poder, que provocó dolor a su pueblo. Después de esto vino David. No podemos decir que haya sido malo, pero ¿te acuerdas de todas las tonterías que cometió? ¿Te acuerdas cómo para esconder su pecado mandó matar a su general y amigo a fin de quedarse con su esposa? Pero no solo eso. Vino Salomón, el más sabio de todos los reyes, y a pesar de eso se dejó marear por la lisonja, por la vanidad, se olvidó de Dios por completo. Gracias a Dios que se arrepintió al fin y volvió. Pero lo importante es saber que todos los reyes humanos, por mejor que hayan sido, eran humanos y cometieron muchos errores. Y tú sabes que cuando un líder se equivoca, quien sufre es el pueblo. Ahora, ¿cómo hubiera sido diferente todo si ellos hubieran aceptado el plan divino y no hubieran pedido un rey solo porque las otras naciones tenían un rey, tratando de imitar el ejemplo de los que estaban fuera del pueblo de Dios? La lección de esta semana termina mencionando el incidente que movió o que motivó la separación de los dos reinos, Judá e Israel. Salomón había sido el rey sabio y a pesar de eso había cometido injusticias. Ahora, en lugar de Salomón había subido al trono su hijo Roboam. Era el momento de corregir los errores. Sin embargo, Roboam, despreciando el consejo de los hombres maduros, siguió el consejo de los jóvenes sin experiencia y el resultado fue la división del reino. Una historia triste. Ambos reinos divididos continuaron hundiéndose en el paganismo. Dios era para ellos solo un nombre, pero eso no significaba mucha cosa. No se podría decir que habían sacado a Dios de sus vidas, no, pero tampoco se podría decir que Dios dirigía sus caminos. Querido, no existe nada peor que el secularismo religioso, la mezcla del mal con el bien, el cristianismo de nombre y nada más. Estar con un pie en la iglesia, con el otro andar en los caminos de la conveniencia personal. El problema es que cuando caemos en ese estado, parece que todo está bien. Por lo menos Israel tenía esa impresión. Pero de repente, cuando el enemigo vino, se dieron cuenta que estaban solos y fueron calamitosamente derrotados. Y sus jóvenes fueron llevados a la cautividad. Fue así que terminó este triste periodo del pueblo de Dios. Y es en ese escenario que las historias que veremos a partir de la próxima semana se van a desarrollar. Pero quisiera terminar este comentario leyéndote el versículo principal de la Biblia. Me refiero a Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oh querido, que Dios te bendiga. Mira, cada día es un día para pensar.
Es un día para analizar, para revisar hacia dónde vamos. Lo peor que me puede ocurrir es creer que simplemente porque voy a la iglesia una vez por semana, ya todo está bien conmigo. No, querido, no lo está. Y espero sinceramente que las lecciones de este trimestre te ayuden a crecer en Cristo. Porque ya te dije muchas veces que la vida cristiana es crecimiento. No hay crecimiento sin dolor. Tal vez por eso mucha gente no quiere crecer, no le gusta crecer, tiene miedo de crecer. Dolor, renuncia, sacrificio. ¿Cómo puedes crecer viviendo la vida sin problemas, sin dificultades? ¿Ah? En la vida espiritual es la misma cosa. Hay que sacrificar tiempo para ir a la iglesia, para pasar tiempo con Dios, para orar, para buscar la presencia de Dios. Pero es justamente ahí que creces. Yendo una vez por semana a la iglesia, sentándote ahí, no vas a crecer. Eso no es crecimiento. Y ese era el problema de Israel. Tuviste caer en lo que se llama hoy día el cristianismo moderno. Entro, salgo, está todo bien, está todo maravilloso, pero no está bien. Estas lecciones no son solo para traer conocimiento a nuestra vida. Tú puedes decir qué bonito, qué lindas lecciones, pero si no cambió tu vida, si no hubo una media vuelta, entonces perdiste tiempo escuchando las lecciones, perdiste tiempo estudiando las lecciones porque solo se queda en la teoría. La teoría solo vale cuando se vive en la vida práctica. Que Dios te bendiga, que a lo largo de este trimestre tú y yo juntos podamos crecer no solamente en la teoría sino en la práctica. Que estas lecciones se hagan realidad en el día a día de nuestra vida. Un abrazo.